contábamos antes de la pausa, se encuentra con nosotros el congresista del Frente Amplio, Richard Arce, con quien vamos primero a iniciar, congresista, gracias por estar con nosotros, a iniciar la conversación. Bueno, ante las evidentes diferencias que existen en el Frente Amplio, hemos tenido, me parece el jueves o viernes pasado, al congresista Marco Arana, que justificó, en realidad, cuando yo le pregunté si se venía el divorcio entre las dos facciones y particularmente en su caso, me dijo que ya estaba dado. Esto, sabemos, pues surge porque el congresista Arana informó que usted salía de la Comisión de Ética. Usted ha pedido una reconsideración, entiendo yo, a la propia presidencia del Congreso. Marisa Glave también le ha pedido desconocer a Luz Salgado esta decisión. Y él lo que sostiene básicamente es que usted es infraterno, que usted ha votado a favor de que se le investigue a él por apología al terrorismo y al congresista Paza también, pero Arana fue particularmente, digamos, elocuente con su propio caso, que como él iba a ser un apologista al terrorismo y lo acusó básicamente de estar votando junto al fujimorismo. ¿Qué responde ante esto? Lo primero, ante todo, saludar al país y expresar las disculpas públicas por esta situación engorrosa que estamos mostrando. En realidad no debería primar estos conflictos internos en la agenda nacional. En la agenda nacional hay temas pendientes que desarrollar, entonces es muy importante hacer este hincapié, pero también resaltar que en realidad la denuncia no es por apología al terrorismo, damos la precisión. Sí. La denuncia viene del fujimorismo, que no estamos de acuerdo, partamos de esa premisa. En el caso del congresista Arana, sobre la emisión de este video que salió del entierro de Edil Lagos, no tiene mayor responsabilidad, es una responsabilidad de los técnicos y que se deslinda independientemente ahí del rol que puede tener como vocero. De la misma manera, el congresista Paza tuvo afirmaciones que no las compartimos y en el pleno del Congreso aclaró, inclusive condenó a Sendero Luminoso, condenó al MRTA, y pienso que ahí debería terminar este asunto. Ahora, pero usted votó a favor de la investigación. No, yo no voté a favor, yo me abstuve. Todos los partidos políticos que forman la Comisión de Ética votaron a favor. Yo me abstuve. Se abstuvo. Porque justo considero que es oportuno aclarar y deslindar abiertamente ante el país cualquier indicación con respecto a estos movimientos violentos. Porque permanentemente a la izquierda se le carga el San Benito de que somos proterroristas, simpatizamos con estos movimientos subversivos que le han hecho tanto daño al país y que ha significado más de 70.000 muertos, más de 20 años de guerra interna que vivió el país. Esto es un caso particular que de repente revienta, ¿no?, en estas circunstancias, pero las diferencias vienen de más atrás. Yo lo que quería preguntarle era si las diferencias entre estos dos bloques claramente diferenciados de 10 congresistas cada uno, digamos, los que se identifican con Tierra y Libertad y los que van más por el liderazgo de Verónica Mendoza, Marisa Glave, Nuevo Perú, ¿no?, que ustedes están en proceso de conformación. Yo quería saber si las diferencias son de fondo y cuáles son estas, o estamos hablando básicamente de diferencias de quién va a ser el líder, si va a ser Marco Arana, si va a ser Verónica Mendoza. ¿Hay diferencias de fondo dentro de la bancada de Frente Amplio sobre posturas políticas? Yo mencionaría que más bien hay muchas coincidencias y por eso votamos casi siempre en bloque. Hay algunas diferencias en algunos temas. ¿Cuáles son las que usted destacaría? En realidad, la diferencia principal vino en el tema de la inscripción del Frente Amplio. Después del proceso electoral, donde Verónica Mendoza tuvo más de 3 millones de votos, una representación muy importante, nos quedamos por 1.5% para pasar a la segunda vuelta, que reconocerlo es muy importante. La idea era que el Frente Amplio se abra en su mismo concepto, porque el Frente Amplio no es un partido político. O sea, habían operado bajo la inscripción de Tierra y Libertad, ¿verdad? Y luego Marco Arana... Formamos el Frente Amplio porque yo vengo de un movimiento regional, por ejemplo, y muchas organizaciones se plegaron a la idea de conjuncionar las fuerzas de izquierda. Y Marco Arana no aceptó, digamos, que ingresen nuevas agrupaciones con voz y voto, ¿no? Y ahí viene en realidad todo el problema, y nos obliga a tener una representación con una inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. El registro de organizaciones políticas es el espacio donde las organizaciones políticas tienen que inscribirse para poder participar en las elecciones regionales, municipales, que es el 2018, y en las próximas elecciones presidenciales, el 2021. Ante esta imposibilidad nos hemos visto en la obligación de salir a buscar firmas. Y estamos en ese procedimiento de ir construyendo también un espacio legal que nos permita participar. Y yo diría más bien, ahí hay coincidencias y en su momento de repente vamos Marco Arana entonces no quería compartir la casa. Él quería mandar dentro de la casa. No podría llegar a ese tipo de afirmación, yo diría más bien Tierra y Libertad, que están en su derecho también. No me gustaría acrecentar las diferencias,
existen contradicciones y es normal en política. Ahora, evidentemente... política no es un ejército, no es una parroquia donde uno sigue una línea. Pero evidentemente la consecuencia va a ser es que la izquierda va a volver a ir dividida seguramente hacia el año... Esperemos que no, esperemos y auguramos que la izquierda pueda conjuncionar las fuerzas progresistas del país. Recuerda bien la votación que tuvo el sur del país, desde mi región, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua. La votación ha sido contundente y abrumadora, en el sentido de que plantean un modelo alternativo de desarrollo, que no están de acuerdo con este modelo primario exportador extractivista y que se debe reivindicar una serie de derechos que fueron conculcados, sobre todo estos conflictos socioambientales relacionados a las actividades extractivas. Hablaba usted del tema de la inscripción de Nuevo Perú. Ustedes están enfrentando lo que al parecer en la reforma electoral se va a confirmar con un requisito de 4% para inscribir nuevos partidos, 4% de la valla, que serían aproximadamente 750.000 firmas. Hay especialistas como Fernando Tuesta que dicen, oiga, de una vez desaparezcan el tema de las firmas porque te genera un mercado negro, ¿no? De un lado, y de otro lado, bueno, impulsa el tema de los vientres de alquiler, no demuestra pues que haya una organización, un partido. El hecho de que se vaya a ir finalmente por esta opción, ¿cree usted es el fujimorismo queriendo recortar la competencia? Porque no solamente eso, sino se habló incluso de partidos que tengan 3 años ya de funcionamiento, que al final no sé si eso está pasando o no. ¿Qué opina al respecto? Mira, es muy importante poner en agenda la reforma electoral que se va a tener en debate estas semanas. Porque usted ya lo acaba de decir. Creo que ahorita están presentando su... No, y empieza el debate, va a empezar el debate y es bastante complejo porque se requiere hacer una reforma estructural en el sistema electoral, sobre todo viendo los principios de democracia representativa. Y como usted lo acaba de expresar, existen partidos políticos que no tienen ni siquiera vida orgánica, que no tienen bases a nivel nacional, pero están inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones y lo utilizan en periodo electoral, inclusive para ser vientre de alquiler para participar en elecciones. Mientras que movimientos progresistas, espacios que realmente están constituyéndose, porque la democracia representativa se basa en que existe en cada provincia, en cada región, una organización política que representa a esa organización nacional. Muchas veces cuando te van a pedir firmas, tú puedes llenar el planillón, pero no tienes ninguna simpatía. Puede ser a cambio de repente de una dádiva, puede ser a cambio de algún otro tipo de interés, que hace perder la legitimidad de representatividad. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que sea más equitativo. El 4%, 750.000 firmas, es abismalmente distinto a las 110.000 firmas que han requerido Fuerza Popular, Alianza por el Progreso, inclusive PPK, que sacó mucho más firmas. Todos han inscrito sus partidos con pocas firmas. Ahora nos piden el 4%, que no es proporcional a lo que sucede solamente viendo en Latinoamérica. En Latinoamérica no te exigen ese nivel de cantidad de firmas. ¿Cuánto estiman ustedes que podrían movilizar en unas elecciones internas? ¿Cuánto movilizó el Frente Amplio en sus elecciones internas para llegar en sus internas, ¿no? Es más o menos unas 50.000 personas, y es más que suficiente. Por ejemplo, hay un proyecto de ley del congresista Dahmer que plantea que verifique que existen 30.000 afiliados, militantes, que participan activamente en diferentes espacios de participación, en los congresos, en movilizaciones, en escuelas políticas, que en realidad le daría la verdadera esencia y mística, y sobre todo línea ideológica que se necesita para estos partidos políticos, porque al final muchos de estos partidos políticos solo son de coyuntura, y más es la imagen del candidato por encima de la propia... y de alquiler en muchos casos. Para terminar, yo quería preguntarle si es que la semana pasada estuvo el señor Julio Borges, el presidente de la Asamblea de Venezuela. Hubo quienes hicieron notar, ¿no?, que el Frente Amplio no aplaudió, ¿no?, a la hora que él ingresó. Y yo hemos preguntado, nosotros hemos hablado antes de la situación de Venezuela, y usted ha tenido en algunos casos posturas, yo diría, sanamente discordantes con las que en algunos casos tiene el Frente Amplio. La posición frente a Venezuela, que sin duda es un factor esencial en la región, genera también divisiones dentro del Frente Amplio. Hay quienes quisieran ser más severos con el régimen de Maduro,
¿Hay quienes no lo son tanto? Hay diferencias y sobre todo diferentes tipos de interpretación de la situación. En lo personal considero que Venezuela está en una crisis de democracia, en una situación bastante grave. Maduro ha transgredido principios democráticos. El pretender poner un tribunal militar para juzgar a civiles ya es el extremo y se está llegando a un momento y una circunstancia bastante difícil. Auguramos que se llegue a una solución, que no haya más. ¿Así piensa Verónica Mendoza? ¿Así piensa María? Sí, por supuesto que sí. Hemos tenido reunión el día viernes y hemos estado hablando del tema de Venezuela y es nuestra condena y sobre todo nuestro respaldo a la población, al pueblo venezolano. ¿No piensa Marco Arana? No es que no piense, no he tenido la oportunidad de conversar con él, pero creo que también él comparte esa misma visión. ¿Hace cuánto que no se habla con Marco Arana? No, nos hablamos permanentemente, pero no hemos tenido la oportunidad de debatir. La última reunión que hemos tenido, así como hace 3 semanas, de la bancada en su conjunto para discutir y dialogar, lamentablemente no ha habido una nueva convocatoria. Ha lanzado una convocatoria, pero en último momento teníamos muchas actividades y no se ha logrado conjuncionar. Pero yo quisiera terminar con algo muy importante. Tenemos una delegatura de más de 3 millones de personas que nos obligan a poner en agenda nacional muchos temas como los que estamos tratando. Estos temas internos son nimiedades que tienen que pasar a la parte de atrás, al trasfondo, para solucionarlo en la interna. Nosotros tenemos la obligación frente al país de atender estas demandas que ya los hemos descrito, como por ejemplo la lucha contra la corrupción, que este viernes, en Apurímac estamos organizando, porque tenemos al gobernador regional que va evadiendo su responsabilidad, tenemos a los alcaldes provinciales, incluido el de Cotabambas, con orden de prisión preventiva, pero estamos a la espera que el Poder Judicial pueda actuar con la firmeza, porque el pueblo exige justicia en casos de corrupción. Recordemos, es la localidad donde se ubica el proyecto minero Las Bambas, ¿no? Entonces, el proyecto más importante del país. No, hay 2 alcaldes, me parece, ¿no? Con problemas. Hay varios alcaldes, pero el alcalde provincial, que fue antes el alcalde de Chalboacho, donde está el asiento minero, que tiene denuncias serias de corrupción, está con orden de prisión preventiva. Impresionante. Richard Arce, congresista del Frente Amplio, gracias por estar con nosotros. Gracias esta mañana 7:50, nos vamos a una pausa. Regresamos de inmediato en TV Perú Noticias. Más adelante viene también el congresista Guido Lombardi. No se vayan.